Gracias, Señor, que nos permite tener estos tiempos especiales, estos servicios donde como iglesia nos reunimos a escuchar su palabra, pero también a alabarle, ¿no? Al reconocer que Él es nuestro Dios. Muy bien, mis queridos hermanos. Como saben, estamos estudiando una linda carta del apóstol Pedro y estamos en el primer libro y en el capítulo 2 nos hemos quedado, ¿no? Hemos avanzado un poquito, pero vamos a seguir. Vamos a dar gracias al Señor antes de empezar. Señor Jesús, gracias por tu buena palabra, por la ocasión en que podemos, Señor, reunirnos. Y en este momento, pues, gracias porque tenemos un lugar, un local. Y por ser fiel con nosotros, Señor. Gracias por el desafío que haces en nuestra vida de poderte conocer y servirte a la vez. Señor, que tu palabra sea entendible, guardada en nuestro corazón y aplicada, por supuesto, en el día a día de nuestra vida, ahí donde nos encontremos, Señor. Gracias por la iglesia, gracias por aquellos hermanos que también están al otro lado de la pantalla, conectados y siendo parte de este tiempo especial en tu nombre. Así te bendecimos. Amén. Amén. Claro que sí, por supuesto, un saludo a todos que están al otro lado de la pantalla, decimos, ¿no? Así que nos damos cita y estamos contentos de estar juntos, unidos. Muy bien, mis queridos hermanos, nos encontramos en el primer libro del apóstol Pedro y ya entramos al versículo 11 en adelante. Bueno, yo estaré abordando hasta el versículo 25, pero es una temática que conlleva hasta el capítulo 3, versículo 12, y luego les explico. Quiero hacer con ustedes un breve resumen, muy rápido, muy rápido. El apóstol Pedro nos ayuda a comprender su mensaje a través de varias metáforas. Él ha estado usando una variedad de metáforas porque con ellas nos ayuda a entender lo que él quiere construir, un retrato del discípulo cristiano. Es decir, nos ayuda a comprender lo que somos y el compromiso con nuestro Señor Jesucristo. Quiénes somos para Dios y ese privilegio de servirlo. Es lo que va abordando el apóstol Pedro. Entonces hemos visto en cuanto a la identidad y ese compromiso que mencioné, ¿qué metáforas? En primer lugar, nos ha enseñado que somos como bebés recién nacidos. Es una de ellas. ¿Cuál es el llamamiento? Al crecimiento, esa responsabilidad individual de madurar, de crecer y conocer más a nuestro Salvador. En segundo lugar, o la siguiente metáfora es que él usa piedras vivas, y esto hemos visto con el pastor Kleber. ¿Cuál es el llamado? El llamado a la comunión, el velar el uno por los otros para edificación, es lo que nos ha estado enseñando. En tercer lugar, Pedro avanza y dice, también somos sacerdotes santos, o en este caso, también dice un sacerdocio santo. Y en el versículo 9 que hemos estado ya mencionando, el pastor Kleber nos había enseñado que somos no solo un pueblo adquirido, sino real sacerdocio. ¿Y cuál es el llamado? A la adoración. Ese privilegio que Dios nos ha dado a venir directamente a su presencia, y no solo para interceder por nuestras vidas, sino también por los de los demás, de otros. Así que somos llamados a adorar a nuestro Dios. Luego Pedro también dice, la siguiente es que somos pueblo adquirido, pueblo de Dios. Con esta imagen él nos dice que somos llamados al testimonio, nuestra responsabilidad de comunicar el evangelio, nuestra responsabilidad evangelística hacia afuera para que otros lleguen a ser parte de este pueblo que él dice que es adquirido, nación santa y todo lo que hemos ido aprendiendo. Ahora vamos a entrar a otra metáfora que él usa.
Esta es la de extranjeros y peregrinos. Lea conmigo el versículo 11 y dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Ahora, el versículo 11, aquí nos presenta el apóstol Pedro esa metáfora para ayudarnos a comprender también su mensaje. Y dice: somos, o la iglesia, somos extranjeros y peregrinos. ¿Cuál es el llamado? A la santidad. ¿Cuál es la traducción de santidad? A un estilo de vida buena, como dice él, manteniendo buena vuestra manera de vivir, a una conducta que sea agradable al Señor. Ahora, también voy a hacer una introducción a lo que vamos a ir aprendiendo durante todos estos meses, este mes de julio, y obviamente para el que vendrá después. Y Pedro dice: quiero que entiendan que estamos sujetos a que en medio de nuestras relaciones sepamos cómo conducirnos. ¿Qué tipo de relaciones? Con las que son las instituciones sociales. Entonces, él nos va dando ejemplos o aclarando sobre cómo llevar este estilo de vida o cómo ser creyentes al estilo de lo que Pedro nos propone. Y él aborda que de aquí en adelante, versículo 13 hasta el 17, Pedro dice: yo hablaré de la importancia de la relación que tenemos con el Estado. Es decir, ¿cuál es nuestra responsabilidad civil? La excelencia, ser ciudadanos como Dios desea. En segundo lugar, ya desde el versículo 18 al 25, también el apóstol Pedro hablará de la relación de los siervos con los amos. Es decir, ¿cuál es nuestra responsabilidad laboral? ¿Cómo debemos conducirnos en nuestros trabajos? Y mucho más en relación con quienes nosotros conocemos como jefes, ¿verdad? Muy bien. Pedro dice también, ya para el capítulo 3, del 1 al 7, hablará acerca de la relación entre los esposos. ¿Cuál es nuestro deber o responsabilidad como cónyuge? Como cónyuge, ¿cuál es la función y cómo nos ayuda él, que en medio de la sociedad que vivimos debemos conducirnos también en el área conyugal? Y finalmente, pues del versículo 8 al 12 del capítulo 3, por último, dice el apóstol Pedro, tienen que entender otro tipo de relación, la relación con la familia de la iglesia. Es decir, ¿cuál es la función y el papel entre los creyentes, entre quienes nosotros nos conocemos y formamos el cuerpo de Cristo? Así que eso estaremos hablando durante todo este tiempo. Vamos con el primero, con esta metáfora, extranjeros y peregrinos. Entonces, después de escribir el apóstol Pedro que aquellos cristianos que no solo tenemos un privilegio como pueblo de Dios, que somos escogidos, él ahora dice, debemos entender o vamos a hablar de cuál es nuestro lugar en el mundo. ¿Cuál es nuestro lugar aquí en la cultura en la que nos desarrollamos o en la sociedad en la que vivimos? Entonces, él también nos va a presentar 3 puntos importantes. Primero, la condición presente de los cristianos. Y ahí entra la metáfora. En segundo lugar, nos exhorta a una buena vida, a una buena conducta ética y moral, como corresponde a hijos de Dios. Y en tercer lugar nos dice el propósito por el cual debemos tener esa buena conducta, esa buena manera de vivir. ¿Por qué él dice que es importante? Y eso vamos a ir abordando. Ahora, ¿cómo empieza el versículo 11? Él dice, amados, y luego dice, os ruego, y viene la metáfora. Y eso es lo que somos, amados. Y no es la primera vez que Pedro lo pronuncia, ya ha venido hablándonos de que somos amados. Lo hará otra vez porque Pedro también, al igual que este pastor, es repetitivo en sus mensajes. Algo nos pasa. Bueno, si usted lee las cartas bueno, las dos que son la segunda carta, y se va a dar cuenta que él otra vez con lo mismo.
pero quiere dejar claro que el mensaje se pueda vivir fielmente. Esa es la idea. Entonces somos amados. Y no hay mayor gozo de saber que somos amados. Y eso es la expresión del apóstol Pedro que tenía para con estos hermanos o con sus oyentes que iban a leer esta carta, que son amados, que sí son también importantes para el apóstol y que él ha estado pendiente de sus vidas, se ha acordado y les manda una lujosa exhortación de ánimo para ellos. Lo mismo es para nosotros. Qué bueno que es ser amados también por otros, ¿verdad? Sí, yo sí me siento amado, no solo por mi esposa, no solo por mis padres y mis suegros o los hijos, también por amigos, por hermanos en la iglesia. Y debe ser así. ¿No es cierto que es así? Ok. Bueno, entonces usa una fórmula y dice: os ruego, les suplico, entiendan bien esto. Y esa es la introducción a la exhortación. ¿Cuál es la exhortación que nos presenta? Y antes de eso dice: os ruego como extranjeros y peregrinos. Yo creo que esto ya hemos hablado, porque como les dije, Pedro vuelve a repetir esta verdad. Si usted lee en el versículo capítulo 1:1, él ya de antemano se dirige a aquellos que así son en forma literal socialmente, están viviendo como extranjeros, o sea, fuera de su patria, en otro lugar y como peregrinos. Y en el versículo, en el mismo capítulo 1, en el versículo 17, vuelve a repetir esto y dice: si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ya, ahí está. Ahora por segundo o por tercera ocasión vuelve a hablar de que somos peregrinos. Ahora bien, yo creo que estos conceptos o de esta metáfora no es difícil de entender. Sí podemos nosotros sospechar de qué se trata al escuchar que somos extranjeros y peregrinos. Creo que sí, ¿verdad? Bueno, estas dos palabras van a señalar que se refiere a personas como extranjeros que no tienen derechos en el lugar donde viven, porque son extranjeros. Pero los propios o los ciudadanos naturales tienen esos derechos favorables para su vida, pero un extranjero es muy difícil acogerse a esos derechos porque es extranjero, es extraño. Pero también la palabra peregrino nos habla de los que no tienen hogar, especialmente uno estable, de que están de un lugar a otro. Y la idea que nos está enmarcando es que no somos de este lugar, somos extraños. Es más, caminamos hacia el que nos pertenece. Ahora, déjeme abordar esto con otro texto que nos llena así o nos explica de la mejor manera. Acompáñeme a Hebreos. Mire usted capítulo 11, porque lo que hace el apóstol Pedro es que él una vez más va al Antiguo Testamento para respaldar lo que está diciendo. Y el libro de Hebreos, en estos pasajes que vamos a leer, nos ayuda a comprender que esta enseñanza ya se conocía muy bien en el Antiguo Testamento con los patriarcas, en este caso con Abraham. Ahora un poquito atrás, que está el libro de Hebreos, capítulo 11, lea conmigo el versículo 9 y 10. Él está hablando aquí de Abraham, que fue llamado y que salió sin saber a dónde iba, aunque Dios le dijo: te daré una tierra, pero él salió en obediencia. Versículo 9 dice: por la fe, Hebreos capítulo 11, versículo 9 dice: habitó, ahí viene, como extranjero en la tierra prometida, ¿no es cierto? Como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Sáltese conmigo al versículo 13 hasta el versículo 16 del mismo capítulo. Y dice así: conforme a la fe murieron todos estos patriarcas, estos hombres de fe, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando
que eran, wow, extranjeros y peregrinos sobre la tierra o en este mundo. Porque lo que de esto dicen claramente da a entender que buscan una patria, ya no solo es ciudad, una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Ahí tenemos la patria y la ciudad celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque porque les ha preparado una ciudad. ¿Y cuál es? La celestial. Ahora entiende por qué somos extranjeros y peregrinos. Porque estamos de pasadita, vislumbrando o encaminándonos hacia nuestra verdadera patria, que es la eterna, la celestial. Y a la misma manera, o al igual que estos hombres de fe, hacemos lo mismo. Estamos de pasadita, saludando bajo la promesa de Dios, viéndolo de lejos, pero nos vamos o nos encaminamos hacia nuestra patria y somos ciudadanos del reino de los cielos. Y esto es lo que les está diciendo el apóstol Pedro. Aunque literalmente estaban esparcidos por todo el imperio romano, pero en su condición espiritual así era su situación, esa era su realidad. Entonces dice, ahora que ustedes han vuelto a nacer, que son parte del reino de Dios, ¿ya? Ahora se han convertido en ciudadanos de dos naciones, por así decirlo. Pero la importante y la principal es que son pertenecientes al reino de los cielos. Y que aquí viene entonces la importancia de os ruego. ¿Por qué? Ya que esa es nuestra condición, ya que tenemos otra patria, aunque vivimos en este mundo, en esta tierra, y que estamos de pasadita, Él nos quiere ayudar a entender cómo debemos caminar, cómo debemos vivir. Ok, aquí viene entonces la exhortación. En primer lugar, ¿qué nos dice? Volvamos a Pedro. Si son eso, extranjeros y peregrinos, empieza con una proclamación negativa y dice, os ruego entonces que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. En primer lugar, ¿qué debemos hacer? Pedro nos dice que debemos abstenernos de todo aquello que se oponga a la voluntad de Dios. Y aquí lo dice con que no estemos involucrados en los deseos carnales que batallan con nuestro ser, con nuestra alma. Ahora bien, cuando usted y yo leemos esta exhortación de abstenernos de los deseos carnales que batallan con nuestro ser, con nuestra alma, creo que pensamos inmediatamente asuntos relacionados con pecados sexuales. Pero eso no es lo que Pedro tiene en mente exclusivamente, para nada, porque la aplicación que él es más amplia. Él se refiere a cualquier intenso deseo que sea inconsecuente con la voluntad de Dios, que se oponga al criterio y al consejo que encontramos en la palabra. Sí, puede incluir muchas otras cosas. Hice algunas de ellas para pensar. Puede ser una excesiva indulgencia, tal vez en la comida y en la bebida. Piénselo por un momento. Porque lo primero que leemos con estos deseos carnales es, bueno, con pecados sexuales. No, mi querido, no es solo eso. Piense en regalar nuestro buen cuerpo a demasiado sueño. Puede ser. Y también esa decisión de acumular, de amasar, de sumar posesiones materiales. O suspirar por los placeres que este mundo nos ofrece, pero que a la vez nos va a apartar de nuestra relación con Jesucristo. Ahora, tal vez él no elabora una lista como lo hace el apóstol Pablo. Usted puede encontrar listas de los deseos carnales en Gálatas, y ahí hay un sinnúmero. En el libro de Corintios, Primera de Corintios también. Pero no lo hace porque él está pensando en las relaciones sociales o institucionales, sociales que tenemos
en esta sociedad o en este mundo. Y hemos hablado de qué, de someterse a las autoridades, por ejemplo. Luego también él los mencionó acerca de nuestra relación de laboral, de cómo nos conducimos con nuestros superiores. Así que esos deseos carnales que se oponen están ahí en ese tipo de relaciones. En la relación que tenemos con nuestro cónyuge, para todos los que somos casados, y en la relación que tenemos con nuestros hermanos. Ahora, el contexto es en una sociedad incrédula. Es decir, no todos los que operan en el Estado son creyentes. Y qué dificultad es vivir con un gobierno que no sirve directamente a Dios. Piense un poquito con los que son amos o son nuestros jefes, pero que también entre ellos no son creyentes. ¿Es fácil vivir y conducirnos con ellos? Con nuestro cónyuge, y a lo mejor muchos de ellos no son creyentes. Tal vez usted tenga una esposa que no sea creyente. Tal vez usted también tenga un esposo que no es creyente y que es bebedor y quién sabe qué más. Qué difícil es vivir con un esposo así. No se me ría porque no tengo ninguna experiencia de esa. Pero he escuchado cuántos testimonios de lindas mujeres que luchan constantemente por su matrimonio con esposos que no son creyentes. No tal vez porque lo buscaron, sino que de pronto uno de ellos conoció al Señor y ahora todo está cambiando. Y tal vez su esposo o su esposa se opone y comience a dañar, a molestar la relación. Y también entre los creyentes. Ahora, ¿sabe qué? Una de las cosas con la que más luchamos dentro de la iglesia es con el tema de la hipocresía. Y esto voy a tocar más adelante. A veces así es como nos conocen. Entonces, ahí dice, o ahí se encuentra este problema intenso, o como dice él, las cosas que batallan con nuestra alma sobre los deseos carnales. Entonces él en forma negativa dice, absténganse. Pablo también usa este mismo mensaje y él lo aborda con palabras como decir, huye de pasiones juveniles, huye de la idolatría, huye de la fornicación. También dice, evitad las malas conversaciones, las deshonestas que causan inmoralidad, las vanas palabrerías y los cuentos. Lo que nosotros vivimos no es un cuento. Y así por el estilo, también el apóstol Pedro nos ayuda a comprender a través de esa exhortación que nos abstengamos de los deseos carnales. Nos alejemos, evitemos y si es necesario, huyemos, aprendamos a decir no. Esa es nuestra posición negativa. Luego vamos a ver los detalles de lo que son en medio de las otras relaciones, de el convivir con un Estado o nuestra responsabilidad civil y el resto de las relaciones que mencioné. Ahora, en forma positiva, Pedro también nos dice, no solo quiero que se abstengan, no solo quiero que rechacen, no solo les pido que no se involucren, sino que también mantengan, o usa el verbo de esta manera, manteniendo buena, ¿qué? Vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los paganos, puede ser otra versión, pero dice entre los incrédulos, entre los que no han sujetado su vida a Jesús, que mantengan una buena manera de vivir. Ahí viene la razón, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, más bien glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Entonces ahora dice, mantengan buena vuestra manera de vivir, es decir, desarrollen una conducta ejemplar. Miren mis queridos hermanos, piense un ratito en la palabra reputación. La reputación era una cuestión tan delicada e importante en aquellos tiempos como lo es también ahora. Y una mala reputación cierra puertas.
Piense un ratito cuando éramos muchachos y nuestras mamás cuidaban de nosotros y había la mala reputación de uno del barrio, un joven. ¿Qué es lo que nos decía la mamá? Cuidado con fulano, porque ya es así, cocinado y asado. ¿No ves cómo anda? No solo en las calles, sino ya está haciendo cosas de delincuente. Y nuestras mamás nos protegían y diciendo de la misma manera, no te lleves con ellos, y la mala reputación le evitaba tener amigos a esa persona. Lo mismo es para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos da una buena reputación? El título que usted tiene, la formación académica que ha alcanzado, el éxito empresarial o emprendedor de algún negocio, emprendimiento de algún negocio. ¿Qué es lo que nos da reputación? Pedro dice, bueno, hasta aquí. No hay nada mejor que la buena vida, la buena conducta. Porque esa es la que realmente tiene fruto bueno. Bueno, entonces, ahora yo estaba pensando en esta palabra, como dice Pedro, manteniendo. Porque él no solo está pensando en que tengan una buena vida por algún momento, sino mantener. ¿Y sabe qué? Lo difícil es eso, mantener. ¿Cuántos desean mantener un buen hogar, un buen matrimonio? Cuesta mantener las cosas. Yo me puse a sembrar césped. Antes tenía donde vivía una huertita. Me costaba mantener esa huerta. Un día mi esposa dice, ya no sembremos yuca ni nada, ni otras cosas. Hagamos un jardín. Y comencé a sembrar césped. Ahora pregúntenme si es fácil mantener ese césped. Cada 8 días. No solo me cuesta el bolsillo, el tiempo. Cuesta mantener las buenas cosas. Ahora, cuesta mantener un hogar muchísimo. No solo es tener un hogar, cuesta mantener un matrimonio muchísimo. No solo es cuestión de tener un matrimonio, cuesta mantenerlo. ¿Para qué? Para que esté estable, para que esté funcionable, para que esté centrado en el amor de Cristo. Cuesta ser cristiano. Sí, el mantenimiento es de gran costo. Y a los que tienen un vehículo, y especialmente si es de diésel como el mío, no me pregunten, qué costoso. Pero cuesta, y él está diciendo, eso es, manteniendo. Y mantener es costoso. Mantener una buena vida. Puede ser que usted ha manejado una buena vida, intachable, buena conducta, y de pronto algo pasó. Tiene que volver a recuperarlo. Y eso es mantener. Porque no es ocasional lo que está pensando el apóstol Pedro. La vida cristiana no es un asunto ocasional. Usted vino a la iglesia, pasó algún tiempo, aprendió, estuvo en los estudios, aprendió a orar, en fin, y luego algo pasó. Esa no es la vida cristiana. Ese no es el retrato del discípulo cristiano, sino que es una continuidad de ese mismo y mejor tipo de vida ejemplar. Entonces dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Ahora, ¿por qué razón? ¿Cuál es el propósito de esta vida buena que debemos vivir en medio de los que no creen en el Señor? ¿Por qué? Porque ellos están haciendo algo. Él dice, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores. Muy bien, ¿qué estaba sucediendo con estos lectores del apóstol Pedro? Eran acusados de algo malo, porque así dice la Biblia. Dice que murmuraban de ellos como gente mala, malhechores, y no es la primera vez. Esto lo va a encontrar en el capítulo 3, versículo 16 también. Dice, teniendo buena conciencia, ya no solo conducta, buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian buena vuestra conducta en Cristo. Así que somos llamados a tener una buena conducta de Cristo, pero hay gente que va a calumniar y hay gente que va a murmurar de esa conducta.
Si usted va al capítulo 4, también dice, os ultrajan. Versículo 14 del capítulo 4 dice, sois vituperados por seguir a Cristo. Bien, entonces están murmurando. Ahora, ¿qué es lo que podían murmurar de ellos como cristianos? Bueno, para la iglesia en aquel entonces, cuando empezó, por regla general, eran acusados de 3 crímenes. El primero, de asesinos. Sí, estos son vulgares porque siguen a un malhechor, Jesucristo, que fue crucificado. ¿Y a quién se crucifica? A los asesinos, a los malos. No solo eran acusados de asesinato, sino también se me fue el término, de caníbales, sí, de canibalismo. ¿Por qué? Porque ellos decían, estos en sus reuniones privadas, ahí en secreto, dice, comen la carne y beben la sangre, porque estaban celebrando la Santa Cena. Y escuchaban estos rumores y decían, no, no son gente buena, no son gente que pensamos que son, porque además de ser asesinos, parece ser que son caníbales. Y que practicaban el incesto. Es decir, ahí se prostituyen entre hermanos, porque entre ellos se llaman hermanos siendo extranjeros. Ese nombre privilegiado o trato privilegiado de hermanos no se da a cualquiera, pero entre la iglesia tenemos ese privilegio. Nos decimos todos hermanos, porque tenemos un mismo Padre. Y así que ellos se pronunciaban y se saludaban con un beso, dice santo, no, hermano, hermana. Y eso ellos calumniaban y decían, practican ¿qué? Son promiscuos. Bueno, pero como les dije, Pedro nos va a ayudar a comprender qué están murmurando de estos dentro de la área civil como ciudadanos donde están viviendo. Ahí están pues los hermanitos que no les gusta sujetarse al nuevo gobernante. Hacen huelga y reclaman y que ni sé cuánto y se oponen y critican y no tienen contentamiento. Podrían estar murmurando así. O también dentro de las relaciones de los amos con los siervos, ¿qué es lo que ellos eran puestos los dedos? ¿Cómo se les tenía? De que no trabajaban digamos honestamente, que robaban el tiempo y todavía se llaman cristianos. En fin, están murmurando de ellos. Ahí dice, pero la mejor manera de apagar la murmuración, de confrontar de que son considerados como malhechores, es la buena conducta. No hay mejor forma de enfrentar que una buena vida, una buena conducta. Así nos enseña el apóstol Pedro. Es que él está diciendo, verán, ellos no van a ser atraídos, los que no conocen a Dios o al Señor Jesús, por la elocuencia de su hablar, de sus palabras, sino por el impacto de la buena conducta que ustedes lo llevan, y por las buenas obras, porque también dice así, porque al final considerarán vuestras buenas obras. No solo se abstienen de cosas malas, sino que ellos se procuran por llevar una vida tan intachable, de mucho ejemplo y de buenas obras, que la murmuración se detiene. Ahora, ¿qué murmuran de nosotros aquí? Por eso al principio hablé de una palabra. A veces entre los creyentes o para la murmuración para la iglesia es que somos hipócritas. Yo siempre lo escucho constantemente, en cualquier iglesia que he estado. Cuando comparto el evangelio o cuando tengo la conversación con otro, no, yo dice que, ¿para qué me voy? Sí, son un montón de hipócritas. La hipocresía. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos ha puesto el dedo, se nos ha murmurado de hipócritas. Dígame por qué. Yo sé que tiene la respuesta. Por la doblez de vida muchas veces de algunos de los miembros o de los que afirman ser cristianos.
Y de pronto vemos que tienen una buena manera de vivir, pero no se abstienen de las cosas carnales que batallan con su alma, dan rienda suelta. Yo conocí una persona generosa, amable, pero estaba viviendo de esta manera. Cuando le conocí, me gustó mucho, fue tan agradable. Era una persona ya adulta, pero yo no sabía nada de Dios, ni de la Biblia, absolutamente nada de la fe cristiana. Pero había escuchado que ese hombre es evangélico, muy cordial, saludador, atento, genial. Yo dije, quisiera ser así. Me encantó su personalidad, pero siempre en muchas oportunidades bebía con nosotros y zapateaba con nosotros. Y yo veía que él luchaba, se sentía mal cuando le decíamos los amigos, quédate, toca la guitarra, porque sabía tocar. Y me imagino que alababa al Señor, pero ahí se daba esos San Juanitos, esas que cortan venas, ¿no? Y pasábamos ese momento bueno, feliz, contentos, hablando de cosas, morbosidades. Yo veía que él luchaba. Después me enteré que había sido un diácono de la iglesia. Espero que haya considerado y regresado, porque le estimaba tanto, pero me impactó. Y a veces por ese estilo de vida nos ponen el dedo y murmuran de nosotros y se apartan del evangelio, no quieren escucharlo. Y Pedro está preocupado porque el evangelio es importante, porque es un pueblo de Dios y este pueblo testifica las virtudes de aquel que nos dio la victoria en la cruz. Pero si no somos coherentes con este estilo de vida que Él quiere en estos tipos de relaciones con el Estado, la familia, cónyuges, etcétera, en lo laboral, nos van a seguir poniendo el dedo y el evangelio no será escuchado y se privarán tal vez la necesidad de conversión. Ahora, fíjese conmigo, capítulo 3, solamente el versículo 1. Asimismo, vuestras mujeres están sujetas a vuestros maridos, una relación conyugal, para que también los que no creen a la palabra, es decir, al evangelio, sean ganados, que dice, sin la palabra, por la conducta de sus esposas. Entonces, cuán importante es mantener una buena vida, como dice el apóstol Pedro, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los incrédulos. Y aquí vemos un matrimonio, y aquella mujer está lidiando con su esposo no creyente, y él le dice, vea, el secreto no es que usted le eche de la casa, le haga dormir afuera, se pelee, coge el sartén, le recrimine, vaya y haga no se equivoque, la venganza no construye nada. La recriminación que usted le haga día tras día y esto, y que le diga que es sinvergüenza, irresponsable, no consigue nada. Dice, la buena conducta es posible que gane a este hombre para el reino de los cielos. Entonces, se da cuenta cuán importante es eso, porque pararán de ponernos el dedo. Y en segundo lugar, no solo para que no nos acusen injustamente de ser malhechores, de ser hipócritas, sino que también dice el apóstol Pedro, para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar buenas o vuestras buenas obras. El día de la visitación es cualquier tiempo en el que el Señor se hace presente. Yo sé que esto está relacionado con el día del juicio, pero también en el presente, en el momento actual, es cuando Dios quiere hacerse presente y bendecir a otros. Pero es nuestro testimonio, nuestra vida, nuestro ejemplo, nuestra conducta, la que abre las puertas, no solo para que nos pongan el dedo, sino para que puedan mirar y glorificar también
a ese Salvador a quien seguimos, a Jesucristo. Sí, es cualquier tiempo en el que el Señor se acerca, ya sea el tiempo de gracia para restituir esa vida, para bendecirlo en salvación, o también para el día del juicio. ¿Y qué es lo que la gente va a estar viendo? Dice, al considerar buenas vuestras obras, de la misma manera que una buena conducta. Y la palabra considerar significa ver, están viendo. Somos una sociedad visual, mis queridos. Nos entran las cosas por los ojos, no solo por los oídos. Y quieren ver vidas, conductas ejemplares, coherentes a lo que somos, hijos de Dios. Este es el mensaje del apóstol, esta es la introducción que quería compartir. Luego ahora iremos viendo esas relaciones que vienen a continuación. ¿Qué les parece? Miren, yo llegué al Evangelio por ver el impacto de la vida transformada. Yo no llegué solo porque escuché. Yo pude escuchar porque primero vi. Y ver la vida de los hermanos ha sido mi bendición. Una de ellas me impactó la vida de Marcelo Salinas, que cuando él me hablaba del Evangelio fue más sencillo comprender, porque el cambio, porque la conducta que llevaba, que se abstenía de esos deseos carnales que yo conocía y lo hemos practicado, pero ahora llevaba una buena manera de vivir, me impactaba. Yo quería que me pase igual, no sabía el secreto, que era de entregar mi vida a Jesús, pero él me pudo hablar de ese Jesús una vez que pudo mantener su vida, y eso impacta, y eso hará con los demás. Luego fui conociendo a otros miembros de la iglesia que también me impactaron su vida. Recuerdo que empecé el discipulado cristiano y este mismo amigo me llevó a la casa del pastor Kleber. Ahí yo, nuevito, me regaló una Biblia. Esto es para ti, me dijo. Sorprendido, una Biblia. Y hasta ahora le tengo. Bueno, tengo la misma porque ya estaba viejita, pero la tengo, y la réplica, pero la tengo. Han pasado muchos años, pero la vida familiar que ellos llevaban, otra vez. Yo decía en mi corazón, Señor, quiero algún día lo que ellos tienen. No estoy aquí para alabar al pastor Kleber, sino que es realidad el impacto de vida en su matrimonio, en su familia. Yo decía, yo también quisiera casarme, quisiera tener una esposa así, un matrimonio así, un hogar de esa manera. Y gracias por estos hermanos, porque impactan. Nuestra sociedad está saturada por no encontrar ese tipo de vida, y lo quiere y lo necesita. Es la iglesia, somos nosotros, los peregrinos y extranjeros. Entonces es muy importante que nosotros los creyentes recordemos lo que somos con esta metáfora. ¿Por qué? Porque necesitamos mantener los valores del reino celestial, y no ser absorbidos por esta cultura o esta sociedad que se pierde. Y saber que somos del cielo nos permite vivir entonces con este estilo de vida santa, y a la vez que glorifiquen a nuestro Señor Jesucristo, para que también lo conozca. Oremos. Amado Jesús, gracias por tu buena palabra, maravillosa es. Padre, que tu Espíritu nos ayude a considerar lo que tú nos has dicho, nos ayude a mantenernos, Señor, a la vida buena que nos has llamado, que somos ciudadanos del reino de los cielos, y mientras nos tengas con vida, permítenos vivir a la altura. Gracias, Señor. Amén.